¿Qué tal? ¿Cómo están mis ciberamigos y hermanos en la fe? Soy Jimmy Carranza. Bienvenidos a su canal. Hoy quiero compartir un tema con ustedes que ya mucha gente me ha estado pidiendo, y es que hable acerca del dolor y del sufrimiento. Es que verdaderamente nos cuesta encontrarle sentido a los diversos sufrimientos que nos toca experimentar a lo largo de nuestra vida. A veces hasta los consideramos innecesarios. Por eso quiero abordar este tema y compartir con ustedes algunas ideas que les va a permitir vivir de una manera más dignamente los momentos de dolor y de sufrimiento. El tema que vamos a compartir el día de hoy se titula ¿Qué sentido tiene nuestro sufrimiento? Parece ser que el dolor y el sufrimiento es algo que nos acompaña prácticamente a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, de hecho sufrimos desde el momento de nacer. Cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, realmente somos felices, despreocupados. No hay nada que nos afecte porque estamos en un ambiente protegido, en un ambiente agradable, en un ambiente seguro. Pero después de los 9 meses, pues repentinamente nos sacan de ese ambiente y lo primero que nos hacen al salir es darnos una nalgada. Y con eso empezamos a llorar. Entiendo que esa nalgada nos la dan para que al llorar nuestros pulmones empiecen a funcionar, se activen. Bueno, tiene un sentido, aunque de repente el niño no piensa, bueno, me están dando la nalgada para que mis pulmones se activen. No, el niño no piensa eso, el bebé no piensa eso. Para él eso es traumante, para él eso es algo inaudito. ¿Cómo me sacan de un ambiente tan acogedor, tan tranquilo, tan seguro, como es el vientre de mi madre, y luego me enfrentan a un mundo que no conozco, un mundo frío, extraño, y para colmo me dan una nalgada, me golpean? Eso debe ser traumante para un recién nacido. Pero insisto, ese golpe, esa nalgada, tiene un porqué. Los médicos le dan una razón para que los pulmones de la criatura empiecen a funcionar y reaccione a través del llanto, a través del grito. Entonces, a partir de ese momento, empieza a transcurrir nuestra vida y efectivamente el dolor, el sufrimiento nos va a acompañar. El problema es que de repente no entendemos qué sentido tiene. Es que pasa, para mucha gente el dolor carece de sentido. Solo tenemos dos caminos de cara al dolor y al sufrimiento. Uno es el resignarnos y el otro es el sublimarlo. ¿Qué es resignarse? Pues resignarse es aceptar una realidad que no puedo cambiar, pero sin darle ningún sentido, ningún valor. Lo acepto porque ni modo, porque ahí está, pero no le encuentro valor, no le encuentro sentido. Y así pasa precisamente con el dolor o con el sufrimiento. Pareciera que en nuestras vidas o no tiene valor, o no tiene sentido, o simplemente no los merecemos. Hay personas que a lo mejor decimos merecen más dolor que el nuestro. ¿Y por qué yo, que soy bueno, sufro, tengo estos problemas, y los que son malos, los que se portan mal, estos no sufren? Y nos cuestionamos. Entonces le vamos perdiendo sentido y le vamos perdiendo valor al sufrimiento. De hecho, en las corrientes psicoanalíticas desde los inicios, ya Freud sostenía que era importante suprimir todo lo que representara problema, conflicto, trauma en nuestra psiquis
Para que pudiéramos desarrollar una psicología estable, él pensaba en la necesidad de evitar los traumas. De ahí es que surgen muchas teorías, sobre todo en el ámbito educativo, que impiden que se le pueda infringir algún tipo de castigo a los niños cuando se portan mal, porque supuestamente los podemos traumar, podemos de alguna manera afectar su psicología desde muy temprano. Y así se han creado grandes corrientes a lo largo de la historia que ven el dolor como innecesario y han desarrollado toda su tesis en la búsqueda del placer. Una de estas prácticas es la práctica del hedonismo, que es la búsqueda del placer por el placer, simplemente por disfrutar, por evitar el dolor. Y hoy en día la gente termina haciendo lo que le venga en gana. Cualquier situación que piense, que desee, que anhele o que sus instintos se lo pidan, simplemente lo hacen. ¿Por qué? Porque hay que satisfacer nuestra humanidad y evitar todo lo que nos duela. Es más, a la hora de sacrificarnos pensamos que no es necesario y buscamos medios para alcanzar cosas sin ni siquiera sacrificarnos. Por ahí salió en algún tiempo un personaje que se dedicaba a vender una pastilla y que si usted consumía esa pastilla regularmente, usted automáticamente iba a bajar de peso. Y seguramente algunos pensaron, pues ya no tengo que ir al gimnasio, ya no tengo que sacrificarme. Como que el dolor es algo que debemos evitar a toda costa, porque no es bueno, porque no es gratificante. Luego aparecen, decía, muchas formas de pensar. El hedonismo es una. Luego aparecen otras que modifican o mal encursan el dolor. Por ejemplo, las prácticas sadomasoquistas, donde la persona se infringe sufrimiento, se infringe dolor por puro placer, por el solo hecho de disfrutar lo que se siente sufrir o tener dolor, y así lo practican. Pero la idea es no aprovechar el valor que verdaderamente tiene el dolor, simplemente utilizarlo para escapar como una forma de salir de esta realidad tan tormentosa que nos toca vivir. Algunas personas incluso utilizan mecanismos de defensa para no experimentar de manera sufriente el dolor. Mecanismos de defensa como actitudes de, pues todo me da igual, a mí qué me importa, yo no voy a sufrir por nadie y voy a empezar a hacer de mi vida un chiste, una broma, un juego para no sufrir. Yo no tomo nada en serio, yo todo lo tomo a broma. No, esto es un mecanismo de defensa por no querer enfrentar el dolor. Entonces, ¿cuál es la actitud de cara a este pensamiento? Pues debe ser una actitud de total rechazo. ¿Por qué? Porque este pensamiento es un pensamiento autodestructivo. El dolor no lo podemos evitar. Ya vimos, desde pequeñitos, esa primera nalgada nos hace sufrir. Ese primer contacto con la humanidad nos hace llorar, nos hace sentirnos mal. Y así vamos a vivir. La madre misma, que tiene que convertirse en madre, una bendición tan grande como tener o traer un hijo al mundo. Eso significa un dolor tremendo, insoportable. Yo creo que ni el hombre más macho de la tierra podría soportar el dolor de un parto. Esto es traumático. Las enfermedades mismas son parte de nuestra naturaleza. Nos deterioramos y si nosotros seguimos arruinando el medio ambiente, pues las enfermedades van a ser el pan nuestro de cada día. Ahora nos enfermamos más, aparecen nuevas y raras enfermedades y nosotros estamos expuestos a ella. Quiere decir que si la enfermedad es un mal y ese mal trae dolor, pues tenemos que vivirlo, tenemos que aprender a vivir con esa realidad. La pobreza es otro mal al que todos estamos expuestos por los cambios sociopolíticos que existen en los distintos países. Un día puedes estar en la gloria, teniendo mucho dinero, teniendo mucha riqueza, pero mañana puedes estar en la ruina, en la bancarrota y no tener ni un quinto. Y esto va a generarte trauma, dolor, desquicio.
Cuando vemos nosotros, por ejemplo, países pobres donde las ofertas de trabajo son tan limitadas, ¿cómo cuesta conseguir un trabajo que te permita sostener a tu familia, que te permita salir adelante, que te permita vivir bien? Y de repente, por azares de la vida, porque el jefe se consiguió a un sobrino y le dio ese puesto, o porque simplemente hoy dicen las empresas, vamos a adelgazar la estructura, y empiezan a despedir y a despedir a medio mundo estas personas que se quedan sin trabajo, que ya no tienen el sustento para poder abastecer su familia, pues empiezan a sufrir. El mismo Señor Jesucristo dijo, es que los pobres los tendréis siempre. Es una realidad que no podemos obviar, que no podemos evitar. Y Pedro, en alguna ocasión, sintió que Jesús hablaba de un dolor que iba a padecer y tuvo una discusión contrastante con el Señor Jesús, ya que cuando Jesús decía que iba a ir a Jerusalén y que en Jerusalén lo iban a capturar, lo iban a torturar, lo iban a flagelar y que iba a terminar muriendo en la cruz, pues esto no les sentó bien a los apóstoles. Y Pedro, desde su sencillez y su muy humanidad, con su reacción natural de rechazar el dolor, se acerca a Jesús, lo lleva aparte y le dice, Señor, lejos de ti suceda lo que estás diciendo, eso no va a pasar, porque Pedro estaba dispuesto a defenderlo. Bueno, el día en que capturaron a Jesús, fue Pedro el que, tomando una espada, intentando defender a Jesús, le cortó la oreja a Malco, uno de los que llegaban a capturar a Jesús. Se hizo un pleito en ese momento. Y fue contrastante aquel pensamiento de Pedro que Jesús, cuando Pedro le dijo eso, dijo, apártate de mí, Satanás, eres escándalo para mí. Pero dijo algo Jesús sobre lo que quiero puntualizar para el tema de este día, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Es que el pensamiento del hombre es, pare de sufrir, ya no sufra. Y el sufrimiento, algunos lo califican hasta como maldición, como cosa del diablo, como que sufrimos porque el diablo quiere que suframos. Él es el eterno torturador. Pues no necesariamente es el diablo. A veces Dios mismo permite los dolores. Las enfermedades no es que el diablo las promueva. Las enfermedades son producto de nuestra propia inconsistencia, de nuestra hipocresía humana, de decir que queremos cuidar el ambiente, pero por el otro lado lo estamos destruyendo. Yo siempre tengo discusión con algunas personas ecologistas cuando tratan de luchar que nosotros tratemos de tener ciertas culturas ecologistas, que no tires latas vacías de refrescos a la calle, que no tires cosas al mar. Bueno, está bien, no hay que hacerlo, hay que cuidar el medio ambiente. Pero ¿qué sucede con esas grandes empresas industriales que vierten cantidades de químicos al mar, a los ríos, a la atmósfera y nadie les dice nada? No hay legislaciones mundiales para acabar con esta epidemia y a nosotros nos condenan por tirar una lata a la calle, pero a ellos no les dicen nada. Eso es hipocresía, eso es una falacia. Entonces, decir de que el dolor es del diablo, pues es como echarle la culpa a alguien que no la tiene. Yo no es que esté a favor del diablo, que conste, sí, pero no le atribuyamos todo al diablo. A veces el dolor nos lo merecemos. Pero al final de cuentas, ¿qué sentido tiene para nosotros el dolor? Bueno, Jesús le dijo a Pedro, es que tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Quiere decir que en el pensamiento de Dios, el dolor tiene un sentido, como en el pensamiento del neonatólogo, cuando recibe la criatura, el darle aquella nalgada, para el niño no tiene sentido, para el niño es un trauma, para el niño es innecesario, pero para el neonatólogo tiene un sentido, tiene un porqué, tiene una razón, que al final a quien beneficia es a la criatura,
¿Por qué? Porque le ayuda a respirar, porque le expande los pulmones, porque empieza a partir de ese momento a desarrollarse orgánicamente. Pues igual, en el pensamiento de Dios, el dolor tiene un sentido, tiene un porqué, tiene una razón. Así como al niño lo emancipa, lo hace fuerte, lo empieza a darle vitalidad, el dolor también para los humanos adquiere un valor y para los cristianos un valor de redención. ¿Cómo de valor de redención? Sí, porque no hay dolor que por bien no venga. ¿Qué significa? Si un atleta no se tiene que sacrificar 5 horas diarias de ejercicio, imagínese usted lo que son 5 horas diarias de ejercicio. Los atletas de alto rendimiento son aquellos que compiten mundialmente en olimpiadas o en contiendas de todo nivel o de alto nivel. Estas personas tienen que sacrificarse. El mismo apóstol San Pablo lo escribía en la carta a los Corintios. No han aprendido nada en los estadios, todos corren, pero solo uno gana la corona. ¿Y quién la gana? El que más se esforzó, el que más se sacrificó, el que más se preparó. Usted seguramente, el que tiene alguna carrera terminada o posee algún título universitario, sabe que ese título no le cayó del cielo, se lo ganó a base de esfuerzo, desvelándose, entregando trabajos. Y si usted es de las personas que trabajaba y estudiaba, pues se va a dar cuenta que el dolor, el sacrificio que tuvo que padecer para alcanzar esa carrera, pues valió la pena. Entonces vamos descubriendo que el dolor sí tiene sentido, aunque a veces no lo entendamos. Pues eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy en día. No rechacemos el dolor. El dolor no necesariamente es una obra del diablo, no. El dolor o puede ser culpa de nuestra negligencia o puede ser simplemente situaciones contingentes que nos tocan vivir, que a cada uno nos llega, ¿sí? Una enfermedad, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, son cosas que no vemos venir. O a lo mejor es la consecuencia de nuestra desobediencia, de nuestras malas conductas. Por ejemplo, una persona que fracasó en la vida por dedicarse a holgazanear, por dedicarse a las drogas, por dedicarse al alcoholismo. Obviamente esas actitudes, esas conductas tienen una consecuencia que no se la puede quitar porque es necesaria. Cada acto humano tiene una consecuencia necesaria y algunas dolorosas. Pues ¿qué hacer? Ya sea que yo me la haya ganado por mi conducta o que simplemente me haya tocado vivirla por cosas del destino. No importa. Lo importante es que debo encontrarle el sentido, o más que el sentido, el valor de redención a nuestros dolores. Cada cosa difícil que aprendí en mi vida a lo largo de mis años, he descubierto que todas las experiencias dolorosas han servido para edificarme, para hacerme más fuerte, para hacerme madurar, para hacerme crecer. Todas me han servido para eso. Cada una de las experiencias que en su momento yo consideré injustas, innecesarias, que no vale la pena vivir, pues las viví y me hicieron crecer, me hicieron madurar. Así ha sido con todos los humanos que han sabido sacarle lucro a las experiencias dolorosas, traumantes, nos han hecho crecer. Hay quienes se han enfrentado al dolor a niveles martirizantes, ofrendando su propia vida por amor a Dios, por amor a la humanidad. Entonces, el dolor que estas personas han sufrido tiene un valor. Si lo vemos desde la perspectiva propiamente soteriológica, es decir, a través de los medios de salvación, descubrimos que el dolor nos ayuda a redimir nuestra alma también. ¿Por qué? Bueno, usted y yo somos pecadores y cada vez que pecamos, entrañamos en nuestra vida
dos penas. Una pena, la que se llama pena eterna, que consiste en la enemistad con Dios. Y otra pena, que es la pena temporal, que es un daño que ocasionamos a nuestra alma cada vez que pecamos. De alguna manera nos afecta el pecado, aunque algunos no creen que el pecado sea algo malo, pero no, sí nos afecta. De alguna manera tuerce nuestra alma, como por ejemplo, cuando un carro se recalienta y de repente usted dice, no, lo voy a apagar y pues no pasa nada. Bueno, de tanto en tanto usted va recalentando el motor de aquel carro, pues hay una pieza, no sé cómo se llama en otros países, pero en mi país le dicen culata, que es la tapadera del motor que de tanto en tanto se va torciendo hasta que llega un día en que ya no puede soportar la combustión interna del motor y termina estallando, brotando aceite por todos lados. Pues igual sucede con nuestra alma. De tanto en tanto, el pecado va haciendo mella a nuestra alma y nos vuelve cada vez más vulnerable. Pues esa es la pena temporal. La pena eterna, esa es la más fácil de quitar, ¿sí? Pues basta que usted se arrepienta y busque el perdón de Dios a través del sacramento de la confesión. Automáticamente se borra esa pena eterna y se restituye la amistad con Dios. Claro, si esto lo hacemos de corazón y conscientes de la necesidad del perdón de Dios. Pero la pena temporal no se puede quitar así porque sí, con un bañarse, con un irse de vacaciones, ya con esto me curo. No, no. La pena temporal necesita un proceso de reparación que nos ayude a salir adelante. Y voy a explicar algo que esto corresponde a la fe católica. Existen tres formas de reparar la pena temporal. La primera, el purgatorio. Este programa no da el espacio para hablar de eso, pero el purgatorio es un medio a través del cual purificamos nuestra alma. La segunda, las indulgencias. Son las ocasiones en que el Santo Padre, el Papa, proclama indulgencia plenaria por la potestad que Cristo le dio. Tú tienes las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Las indulgencias nos ayudan a purificar nuestra alma. Y un tercer elemento es los sufrimientos cristianamente vividos. Cuando un sufrimiento llega a nuestra vida y empezamos a reclamar, empezamos a gemir, empezamos a llorar solo por quejarnos, déjeme decirle que ese dolor no tiene ningún valor. Entonces usted está viviendo el dolor de manera innecesaria porque no abona nada a su vida. ¿Por qué? Porque usted se queja, porque lejos de buscar el crecimiento está buscando rechazar el dolor. No lo necesito, no lo quiero. Es como que si usted fuera a la universidad y entonces viene el profesor y empieza a dar la lista de todas las actividades que hay que hacer y de todos los trabajos que hay que hacer y de todos los exámenes que hay que hacer. Y viene usted y dice, no, ni campa, yo no voy a hacer eso, yo no voy a vivir lo que dice este profesor. Pues nada, usted puede dejar de hacerlo, pero nunca va a alcanzar una carrera. Pues lo mismo sucede con el dolor. Si el dolor se vive solo por quejarse, solo por llorar, solo por renegar, pues ese dolor no le sirve de nada, no le ayuda, no le abona. Pero si ese dolor se lo entregamos al Señor de buena gana, entonces ese dolor tiene un valor redentor. Purifica nuestra vida, nuestra alma y nos acerca más a Dios. Oremos. Dios bueno, todopoderoso, queremos en esta ocasión dirigirnos a ti, unido a la oración de mis hermanos que ven este programa, pidiéndote, Señor, por las situaciones dolorosas que nos toca vivir. Primero, si es posible, te pedimos que lo quites. Como dijo Jesús, aparta de nosotros ese trago amargo, pero no sea nuestra voluntad, sino la tuya. Y si tenemos que sufrir el dolor, te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para poder llevarlo y conducirlo de la mejor manera, para que me haga crecer y no me sirva como autodestrucción.
Te agradecemos desde ya por acompañarnos aún en los momentos más difíciles. Por Jesucristo nuestro Señor lo hemos orado. Amén. Adiós. Gracias YouTube y gracias por mirarnos en televisión y por internet. Para suscribirse, solo dele un clic abajo. Coméntenos, regálenos un like. Y no deje de unirse a todas nuestras redes sociales. Y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica.